Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros Enrique Pita, vicepresidente, buenos días. ¿Por qué tan bajo? 191 postulantes, finalmente calificaron 22, 168 no fueron aprobados, un postulante renunció, la lista de 22 entonces queda con 12 mujeres, 7 para la lista de hombres y 3 para la lista de pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Es un número bajo de calificados? Buen día. Buenos días, saludos cordial, Milton. En realidad es lo que sucedió. Yo les recuerdo que en el 2000, en el último proceso, sí, hubieron 201 postulantes y solamente calificaron 43. Por lo tanto, tampoco deba sorprendernos respecto a esto. En esta ocasión, nosotros cambiamos el reglamento y le pusimos una serie de requisitos importantes para garantizar la probidad y obviamente los antecedentes de quienes se postulaban. Pero yo creo que lo más importante en esta ocasión fue que toda la carga, se nos autorizó en la hoja de inscripción de cada postulante, se autorizó que sea el Consejo Nacional Electoral el que haga las verificaciones correspondientes a su idoneidad con temas relacionados con el SRI, Contraloría, y todas las instituciones públicas, efectos de juicios y tal, el Ministerio de Trabajo, para ver sus antecedentes laborales. De tal manera que ese es un trabajo muy delicado que asumimos nosotros. Y obviamente no solamente estuvo en una declaración juramentada del postulante. Por lo tanto, también ahí hubo una suerte de mayor prolijidad. También yo le recuerdo que la aprobación del listado anterior no fue hecha por el actual Consejo Nacional Electoral, sino por el transitorio. No quiero hacer juicios de valor respecto a su trabajo, pero sí hago juicios de valor de mi trabajo, de nuestro trabajo, y obviamente el resultado es lo que es. El tema de las afiliaciones no voluntarias de organizaciones políticas quizá concentra el mayor número de candidatos, motivos por los cuales fueron descalificados. Pero no es así, mire. ¿No? Déjeme explicarle. 81 candidatos presentaron esa inhabilidad. Pero, además de esa inhabilidad, tuvieron otras inhabilidades relacionadas con Contraloría, relacionadas con Ministerio de Trabajo, relacionados con SRI. 81 postulantes tuvieron esa inhabilidad más otras, por eso fueron desechadas. Y solamente 8, insisto aquello, 8 sí fueron desechadas por esta situación de haber estado vinculado con una organización política en los últimos 5 años. Y esto es importante también, porque hubieron algunos postulantes que se habían desafiliado hace 3 años, por ejemplo. Pero la norma o el requisito era que en 5 años. Ahora, Milton, usted y yo, si vamos a postularnos a un evento, o a una actividad o a una responsabilidad como Consejo de Participación Ciudadana, lo que menos podíamos haber hecho es investigar efectivamente con todo este ruido que ha habido en estos últimos meses sobre una situación que pudo haberse dado. Porque también es cierto, y yo tengo que decirlo porque así lo creo, en algunas ocasiones, muchas de las personas que sí han estado afiliadas a organizaciones políticas hoy alegan no haberlo hecho y que su firma es falsificada porque necesitaban pues, un certificado apoliticismo para cualquier trámite. Así que, en todo caso, el escenario respecto a este tema de vinculación de organizaciones políticas afectó, sí, a 8 postulantes. Bueno, a las 8:46 estamos hablando con Enrique Pita, vicepresidente del CNE. Enrique, buenos días. Y bueno, después de hoy, de este 15 de agosto y por los próximos 5 días, tengo entendido que los precandidatos podrán plantear sus impugnaciones a la resolución de los consejeros. Después de esto, ¿cómo va avanzando el cronograma para estas elecciones del 2023? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bien, en primer lugar, todavía no se ha presentado ninguna impugnación respecto a esta decisión sobre el Consejo de Participación Ciudadana. No vence el plazo. Y posteriormente tendremos nosotros 3 días para ser conocida y
todos los postulantes que se sientan perjudicados pueden recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hasta ahí ese es el escenario. Ahora bien, el calendario electoral en este momento, la siguiente actividad importantísima, se va a dar el próximo domingo, cuando hagamos la convocatoria a elecciones. Entendiéndose que una vez que hacemos la convocatoria de elecciones, inmediatamente el día siguiente puede comenzar el periodo de inscripción de candidatura. De las candidaturas que fueron ya aprobadas, que fueron decididas en procesos de democracia interna, en sus propias organizaciones políticas, y de las alianzas que ya están siendo registradas, o ya fueron registradas, mejor dicho, y ya fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, entre el 22 de agosto y el 30 de septiembre es el periodo de inscripción de candidaturas, porque nos corresponde a nosotros el próximo domingo, 21 de agosto, ya hacer la convocatoria pertinente. Ahora, en el tema vuelvo un momento más al tema del Consejo de Participación, porque es la segunda elección, la primera ya hubo problemas. Recuerde usted que el día antes de la elección sesionó el Consejo Electoral para definir la forma de asignar escaños a los candidatos. Tienen ustedes que planificar una campaña electoral para los postulantes, van a ser 22, no tantos como el año pasado, va a ser una papeleta grandota, de todos modos. ¿Cómo los van a elegir? ¿Cómo va a ser la asignación? ¿Cómo va a ser la campaña? Y los espacios que se van a crear para cada uno de ellos. Les toca hacer a ustedes. Bien, usted dice bien respecto al tema de que no es responsabilidad, o no le corresponde, más que no es responsabilidad, no le corresponde a los candidatos hacer la promoción personal para efecto de ser elegidos. Es una responsabilidad que en la norma consta como responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es promover la identificación de estas personas, ¿verdad? Que la ciudadanía sepa cuáles son sus hojas de vida, cuáles son sus virtudes, qué han hecho, es decir, sobre la base de la documentación que nosotros hemos hay un presupuesto para tal cosa. Incluso, tengo que decírselo, había un presupuesto muy alto de casi 4 millones y algo más de dólares, porque suponíamos que podían haber más de 90 candidatos. Por lo tanto, tampoco significa que vamos a tener más recursos, pero vamos a apretar los recursos que nos podrían servir para otra actividad, pero esa es nuestra responsabilidad, promover, difundir las hojas de vida de cada candidato, y ellos no pueden invertir recursos en campaña, aun cuando sí pueden asistir a entrevistas y hacer todo tipo de reuniones, pero focalizados para efectos de promoverse pues, en sus áreas de influencia o de contacto. Ahora, vicepresidente, le cambio de tema y respecto al tema de difusión, de propaganda, que por ejemplo todavía no están inscritas las candidaturas de manera oficial, pero ya existe una suerte de promoción de candidatos en las distintas plataformas de las redes sociales. ¿Eso el CNE va a tener algún tipo de control respecto a campaña anticipada, por ejemplo? En primer lugar, hay una resolución de la Corte Constitucional que establece que las redes sociales no pueden ser considerados medios digitales. Y la norma establece, el Código de la Democracia, sí establece que la responsabilidad de control de campaña debe hacerse en medios escritos, radio, televisión, vallas y medios digitales. Por lo tanto, no son redes sociales. Nosotros comprendemos, yo comprendo que las redes sociales se han convertido en la Inquisición del siglo XXI, ¿verdad? Que cualquier ciudadano, ya sea por intereses personales, ya sea porque es asalariado, ya sea porque definitivamente pues, obedece a una instrucción de carácter política, es un agresor en potencia. Pero eso no lo podemos nosotros controlar. Lo que sí es también verdad, y esto es importante comentarlo, que hay un vacío legal en el Código de la Democracia inmenso, y es el siguiente. El artículo 278, numeral 7, establece que es una infracción grave la precampaña electoral. Ojo, hay un artículo del Código de la Democracia que establece que la precampaña es una infracción grave. Pero en todo el Código de la Democracia, usted no encuentra la definición de qué es precampaña o de qué tiempo a qué tiempo va a precampaña. Esto es como decir, tenemos abuelita pero muerta. Claro. No podemos nosotros aplicar una sanción si no está descrito el delito.
Bueno, este es un vacío. Ahora siempre pasa que hay pre-campaña, ya se puede empezar a subjetivamente calificar ciertas acciones de algunos precandidatos, porque no hay candidatos oficiales que ya estarían haciendo pre-campaña. En todo caso, el tema tecnológico es un tema importante. ¿Cómo está el CNE de cara al proceso de febrero? Ya hablando de todo el sistema que tiene el Consejo Nacional Electoral. Importante definir que en el aspecto tecnológico son dos áreas que hay que entenderlas, ¿verdad? Uno, lo que significa el equipo, lo que se llama el hardware, y el otro es el software, que son todos los programas que procesan la información que se genera el día de las elecciones. Respecto a lo primero, efectivamente, nosotros advertíamos en el último proceso electoral que nuestros equipos habían llegado con su vida útil al límite. En el presupuesto que fue aprobado en esta ocasión ya se autorizó un valor significativo, importante, para precisamente adquirir esos nuevos equipos. Y en este momento ya el CNE está estableciendo o ya inició el proceso con los términos de referencia, con las autorizaciones pertinentes en el CERCOP, etcétera, para lograr que hasta diciembre nosotros tengamos los equipos disponibles, esos equipos necesarios. Ya respecto a lo otro, en cada proceso se va afinando, se va ajustando, se va mejorando el sistema, ¿verdad? Sobre la base de las experiencias anteriores. Y eso es algo que en realidad también se mejora respecto al procedimiento para recoger la información. Y es algo en lo cual trabajamos yo personalmente, y hablo en primera persona porque es algo que me preocupa muchísimo, para que no haya distorsiones respecto al acta que se genere en la Junta Receptora de Voto y que viaja a través de un sistema de escaneo, los miembros de la Junta Provinciales Electorales la revisan, aprueban las cantidades y cuando sea necesario tienen que abrirse urna. Ese procedimiento, de alguna manera, es el que hay que vigilarlo muchísimo para que no se produzcan distorsiones y nosotros, como consejería, estamos trabajando muchísimo en reglamentación o en vigilancia y en su momento en supervisión para que no se dé. Pero el sistema en general está siendo puesto al punto. Marca algunos hitos la siguiente elección por el récord de electores que van a participar, por el número de papeletas que se van a imprimir, más de 82 millones. No sabemos si es que vamos a tener la cantidad de candidatos que en las elecciones seccionales del 2019 todavía. Efectivamente, hasta que no terminemos la inscripción, hasta que no se dé la parte legal respecto a impugnaciones y tal, y ya tengamos el listado final, recién en ese momento podremos saber cuántas papeletas vamos a imprimir. También todo eso guarda relación en su momento con el proceso ya de difusión del material electoral, de las armadas, de las estructuras, de los paquetes electorales, etcétera. Pero hay una parte que ya está hecha y que se está cada día poniendo el punto, que es la determinación de los miembros, de cuáles van a ser los recintos electorales. Ya pronto nosotros ya vamos a determinar quiénes van a ser los miembros de las juntas receptoras de votos. Y también, obviamente, ya tenemos que publicar cuáles son los ciudadanos que votan por recinto electoral y por junta receptora de votos. Y vamos a mantener digamos, lo que se hizo en la elección pasada, que fue la primera bajo pandemia, de abrir más juntas para tener más separación, es decir, de tener esas condiciones de mayor amplitud para que la gente vote segura, sanitariamente hablando. Sí, señor, y no solamente eso, hemos ampliado las zonas electorales, hemos ampliado recintos electorales, a efecto de acercar más al elector al sitio de votar. Y ese ha sido un trabajo muy eficiente que ha sido responsabilidad de las diferentes delegaciones provinciales. Señor vicepresidente, y conforme avanza el calendario electoral, yo tengo una pregunta que era una preocupación en su momento del consejero Luis Verde Soto, y es el financiamiento de las campañas electorales. ¿Cómo se va a controlar aquello que ha planteado el CNE para, verificar que no exista dinero sucio inmiscuido en el financiamiento de las campañas electorales? Solamente a esta pregunta, permítame, vicepresidente, permíteme, Vero, cuando Luis Verde Soto era consejero electoral en las elecciones pasadas, él hizo un informe donde decía que hay una infiltración o habría una infiltración del narco en las campañas políticas. Ahora lo dice lo mismo cuando es secretario anticorrupción, solo como antecedente nada más. Bien, en primer lugar es muy importante ser muy prolijos
respecto al análisis de los informes que las organizaciones políticas reportan sobre el origen y destino de los recursos para las campañas electorales. Lo que determinó Luis Verdosoto en su momento es que había existido mucha superficialidad respecto a ese análisis. Y él lo que hizo es ese análisis muy detallado de gente que aparecía donando, por decir algo, $10,000, que era lo máximo que se podía donar en su momento, y sin embargo iba y analizaba los antecedentes de trabajo y declaraciones de impuestos y tal, y se veía claramente que eran nombres falsos. Y se podía suponer, pues, precisamente que eran prestanombres. Eso es algo que nos corresponde a nosotros hacer, esa prolijidad. Incluso hoy día hay una unidad de lavado de activos que forma parte ya de la institución. Y aquí tengo que decirlo, Verdesoto y yo cuestionábamos el hecho de que sean funcionarios de la institución los que sean parte de esa unidad, porque decíamos tienen que ser personas externas, porque no puede ser juez y parte. No tuvimos éxito. En su momento la mayoría sí lo determinó, pero esperemos y confiemos en que su trabajo sea real. Ahora bien, ya en cuanto a ver su pregunta específica, yo también tengo esa preocupación. Pues tenemos que vernos en el espejo de Colombia, de México, y especialmente en sectores vulnerables para una presión económica importante para elegir candidatos y tener ciertos poderes políticos. Ya sabemos que en el país hay áreas en las cuales esta situación se está presentando. Pero esa no es una situación que solo nos corresponde a nosotros como Consejo Nacional Electoral, porque nosotros armamos procesos, dirigimos procesos, proclamamos resultados y controlamos gasto respecto a lo que dice la norma. Ya ese es un trabajo que tiene que comenzar a preocuparle, obviamente, Fuerzas Armadas, Gobierno Nacional, Ministerio de Gobierno, UAFE, Fiscalía, etcétera. Pero es un trabajo conjunto y debo confesarle que hasta el momento todavía no se ha conversado nada al respecto. Con la particularidad o con el agravante, ingeniero Pita, que la situación de hoy, de este momento, es sumamente más grave que la del 2019 en cuanto a temas de invasión del narcotráfico e inseguridad en nuestro país. Es decir, más exposición para los políticos con respecto a los narcos. Es correcto. Es correcto, como más debilidad también, en un momento dado a dejarse impresionar o a dejarse influenciar. Por ambición y por miedo. Por ambición, exactamente, muy bien dicho, por ambición y por miedo, porque por ambición hay gente que se candidatiza que sabe que no va a ganar y que no tiene recursos, y si a un momento dado consigue recursos que le sirvan para financiarse o recursos que sirvan para generar una base electoral, comillas, generar base electoral, obviamente habrá algunos que sí se van a prestar para aquello. Gracias, ingeniero Pita. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Tenga buen día. Igual usted, Milton. Buenos días.